Me acaba de dejar un coche viejo. Eso fue todo lo que Nico oyó entre las burlas de sus hermanos mientras se leía el testamento. Mientras repartían el terreno, la casa y el hotel, el hijo menor recibió una herencia que parecía insignificante, pero ese coche escondía un secreto que lo cambiaría todo, un secreto que destrozaría la reputación de su familia y haría que sus hermanos se arrepintieran el resto de sus vidas. No te lo pierdas hasta el final, porque esta historia te demostrará que el verdadero valor de una persona no depende de dónde empieza, sino de quién sabe reconocerlo. Y quizá descubras que, a veces, los mayores tesoros se esconden en los disfraces más humildes. Cállate y vete de aquí, gusano. Esa frase fue lo primero que Nico escuchó cuando se atrevió a pedir algo tan simple como acompañar a sus hermanos. Luego, otra carcajada lo remató como una bofetada. No sirves para nada. Mejor quédate cuidando al viejo. Para eso eres el hijo menor. Desde niño, Nico había soñado con compartir momentos con ellos. Correr por los campos, reírse en las ferias del pueblo o simplemente charlar bajo la sombra de un árbol. Pero cada vez que expresaba ese deseo, lo único que recibía eran miradas llenas de desprecio y frases que se le clavaban como espinas. Aquellas palabras no eran solo rechazo, eran una sentencia que lo empujaba a la soledad, un muro invisible que lo alejaba de esa vida alegre que él también merecía, pero que sus hermanos jamás le permitieron alcanzar. Los hermanos mayores de Nico vivían rodeados de privilegios. Desde pequeños habían aprendido a manejar tierras, a negociar con comerciantes, a presidir las fiestas del pueblo como anfitriones de una abundancia que parecía eterna. El padre de todos ellos, un hombre fuerte y trabajador, había dedicado cada uno de sus días al campo, cultivando la tierra con paciencia, cuidando los cultivos como si fueran sus propios hijos, criando ganado y expandiendo las propiedades familiares hasta convertirlas en un pequeño imperio agrícola y ganadero. Pero el tiempo, implacable, había ido desgastando su fortaleza. El día que recibió la noticia de la terrible enfermedad de su esposa, algo cambió en su mirada. Sus pasos se hicieron más lentos y sus manos, que antes parecían de hierro, empezaron a temblar. No obstante, su mente seguía clara y en esa lucidez tomó una decisión: redactar un testamento que asegurara el futuro de sus hijos. No lo hacía pensando solo en repartir bienes, sino en dejar un legado que hablara de lo que había sido su vida y de las lecciones que deseaba transmitir. El abogado, un hombre de semblante sereno y manos acostumbradas a la tinta y el papel, ajustó sus gafas antes de comenzar a escribir. Frente a él, la anciana pareja estaba sentada muy cerca, como si temieran que el tiempo pudiera arrebatárseles las palabras antes de pronunciarlas. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana, iluminando las arrugas que contaban una vida entera de trabajo, sacrificio y amor. El padre, con voz grave y pausada, comenzó hablando de Terry, el primogénito. Para él, la cabaña que descansa en la pradera, dijo, y en su tono se adivinaba un orgullo antiguo. Describió aquel lugar como si fuera una joya, una construcción de madera que había resistido tormentas y veranos inclementes, rodeada de naranjos que, gracias a la altura, daban frutos tan dulces que eran conocidos en toda la región. Allí, Terry podría continuar con las cosechas y vivir con las ventajas de quien trabaja en un paraíso que apenas conoce la desdicha. Siguió luego con Gonzalo. Para él, el terreno junto a la montaña, donde levantamos el hotel con nuestras propias manos. En su voz asomaba una emoción diferente, la del orgullo por lo construido desde cero, el recuerdo de aquellos inviernos intensos, de la nieve cubriéndolo todo como un velo blanco,
de los huéspedes que llegaban desde lejos buscando refugio, y también de los veranos, cuando el aire se llenaba de risas, de familias explorando los senderos, de la naturaleza generosa rodeándolo todo. Para Gonzalo, ese lugar no solo significaba prosperidad, era una puerta a la belleza, a la constancia, a la memoria compartida de un esfuerzo titánico convertido en hogar para otros. Y finalmente, su tono cambió ligeramente cuando pronunció el nombre de Félix. Para él, la casa donde vivimos ahora, junto con todo el ganado que durante años cuidamos como parte de la familia. Habló entonces del hogar, no como estructura, sino como alma, el olor a leña en los inviernos fríos, las madrugadas en que el primer sonido del día era el mugido de las vacas, los almuerzos bulliciosos donde la familia se reunía, aunque fuera solo por un momento. Era el lugar donde nacieron los hijos, donde se tomaron decisiones importantes, donde la vida sucedió sin adornos, pero con autenticidad. Cada herencia no era solo un bien, era una historia, una responsabilidad, un símbolo de amor y confianza. El abogado, que escribía con letra firme, sentía que lo que tenía frente a sí no era un simple testamento, era el resumen emocional de una vida entera. Y mientras el sol comenzaba a desaparecer tras los campos, entendió que aquellas palabras, aparentemente sencillas, cambiarían para siempre el rumbo de esa familia. La madre, que hasta ese momento había permanecido en un silencio casi reverencial, levantó lentamente la mirada. Sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y duda, como si un presentimiento le hubiera rozado el alma. Su voz, dulce como una caricia pero firme como una sentencia, cortó el ambiente denso de la sala y detuvo el dictado del abogado en seco. ¿Y nuestro Nico?, preguntó con un leve temblor que no pasó desapercibido para nadie. La pregunta se quedó suspendida en el aire, flotando entre ellos como una promesa olvidada. Hubo un silencio breve, pero cargado de significado. El padre la miró con una mezcla de ternura y complicidad, como si aquella respuesta fuera un tesoro que había custodiado celosamente durante años, esperando el momento justo para revelarlo. Para mi hijo más bondadoso y querido, comenzó, con voz grave y cargada de emoción. El coche que compré en una subasta cuando aún éramos jóvenes y no existían responsabilidades, ni hijos, ni deudas. Ese coche, mi fiel compañero en los viajes de juventud, que me llevó por caminos polvorientos, puertos de montaña y ciudades perdidas. Aquel que fue testigo de decisiones cruciales, de momentos de huida y también de regreso. Nico siempre ha sentido una conexión especial con los motores, con las entrañas de las cosas. Sé que, de todos, él sabrá qué hacer con él. La madre frunció ligeramente el ceño, sorprendida. ¿Solo el coche?, repitió, con una incredulidad que escondía cierta preocupación. Pero el padre no respondió directamente. En cambio, sonrió con un brillo en los ojos que desarmó cualquier duda, un destello lleno de secretos, de esos que solo dos personas que han compartido una vida entera pueden entender. Le guiñó un ojo, como si ese gesto fuera la clave de un pacto silencioso. Ella, tras unos segundos, sonrió de vuelta, como si recordara algo que los demás habían olvidado. El abogado, testigo de aquel intercambio silencioso, sintió que había algo que se le escapaba, algo no escrito, algo que se movía entre líneas. Sintió el peso de una historia oculta, enterrada bajo las palabras legales, como una mina dormida, y aún así siguió escribiendo. Mientras la pluma trazaba las últimas líneas del testamento, al abogado le pareció extraño que al hijo más noble y constante le tocara apenas un vehículo viejo. ¿Era un gesto simbólico? ¿Una ironía? ¿Un mensaje cifrado?
Durante un breve instante, pensó que todo era parte de una broma privada entre el matrimonio, una de esas complicidades que los forasteros nunca llegan a descifrar del todo, pero el sonido seco del sello oficial sobre el documento le devolvió a la realidad. Fue un golpe firme, definitivo, como el cierre de una puerta. La decisión estaba tomada. Afuera, el viento comenzaba a azotar los árboles con fuerza creciente. Las sombras se alargaban como dedos, buscando entrar por las ventanas, y en medio de aquel clima extraño, el abogado, sin saberlo, acababa de convertirse en testigo involuntario del comienzo de una historia que, más temprano que tarde, haría temblar los cimientos de toda la familia. Con el paso del tiempo, la enfermedad que había consumido lentamente a la madre terminó por llevársela una mañana fría, cuando las hojas comenzaban a caer en el patio de la casa familiar. El padre, aunque ya debilitado por los años, la sobrevivió solo el tiempo suficiente para poner en orden todo lo que consideraba importante. Una tarde, reuniendo a sus 4 hijos en la sala, los miró con una serenidad que ninguno olvidaría jamás. Con una sonrisa suave, les dijo que había vivido una vida plena, que se marchaba sin arrepentimientos y que por fin se reuniría con el gran amor de su vida. Sus palabras no estaban teñidas de tristeza, sino de una paz profunda, como quien sabe que va hacia donde pertenece. La pérdida, sin embargo, no fue recibida de la misma manera por todos. Los hijos mayores se mostraron respetuosos durante el funeral, pero en su interior no había un duelo real, sino una impaciencia apenas disimulada por recibir la herencia que tanto ansiaban. Nico, en cambio, quedó sumido en un silencio doloroso. Durante días enteros, apenas probó bocado, recordaba cada momento con su padre. Las tardes en que lo ayudaba a reparar herramientas, las madrugadas en que lo veía partir al campo, y aquella complicidad que los unía desde que él era apenas un niño en pañales. La casa, ahora vacía de risas y voces, se había convertido en un lugar insoportable, lleno de recuerdos que se le clavaban en el pecho. Una mañana, con voz baja pero firme, Nico se lo confesó a sus hermanos. Es difícil para mí seguir viviendo aquí. Cada rincón me recuerda a papá. Los otros se miraron entre sí, como si fueran a responder con alguna burla o comentario sarcástico, pero no llegaron a hacerlo. En ese momento, el sonido de unos pasos firmes interrumpió la conversación. El abogado había llegado. Traía bajo el brazo una carpeta de cuero y en el rostro la neutralidad de quien está a punto de cumplir con un deber importante. Reunidos en la mesa del comedor, escucharon la lectura del testamento. Las voces de los hermanos se llenaron de entusiasmo al recibir la noticia de sus valiosas herencias, tierras, propiedades, negocios. Todo parecía confirmar sus expectativas, pero cuando llegó el turno de Nico, el ambiente cambió. El abogado, con la misma calma, anunció que él recibiría un coche antiguo, el mismo que su padre había comprado décadas atrás. Un silencio breve se instaló, roto enseguida por carcajadas que resonaron en toda la estancia. ¿En serio? ¿Nuestros padres te dejaron ese pedazo de chatarra?, dijo uno secándose las lágrimas de risa. ¿Y supuestamente eras el mejor hijo?, añadió otro, doblándose de tanto reír. Nico permaneció en silencio, soportando la humillación como quien resiste una tormenta. No intentó defenderse. Sabía que las palabras no cambiarían nada. Félix, con una sonrisa de satisfacción, se inclinó hacia él. Ya que no quieres quedarte en esta casa por los recuerdos, recoge tus cosas y lárgate de una vez. Esta es mi propiedad ahora. La voz sonó como un portazo final. Nico lo miró y sin decir una palabra, se levantó lentamente.
sin saber que el siguiente paso cambiaría su vida para siempre. Nico, con el rostro serio y la mirada fija en el suelo, comenzó a recoger sus pertenencias. No eran muchas, unas cuantas mudas de ropa, un par de herramientas heredadas de su padre y algunos objetos que guardaban valor sentimental. Cada paso que daba por la casa parecía resonar más de la cuenta, como si las paredes mismas supieran que estaba marchándose para no volver. Al salir por la puerta principal, sus hermanos lo observaban desde el interior, celebrando su partida con sonrisas abiertas y gestos de triunfo. La escena dolía, pero él no les dio el gusto de verlo quebrarse. En el porche, una voz lo llamó con urgencia. El abogado, algo agitado por la prisa, se acercó hasta él. Cuando tus padres me dictaron el testamento, no podía creer que te dejaran únicamente aquel coche, dijo con franqueza. Pensé que era una broma. Sobre todo después de escuchar todos los elogios que te dedicaron. No entiendo la razón, pero recuerdo bien que sonreían mientras lo decían. Nico lo miraba en silencio y el abogado prosiguió. Te daré un consejo. No te vayas con las manos vacías. Ve a la cochera, toma el vehículo y llévatelo. Quizás descubras algo que no esperas. De su maletín extrajo un sobre grueso. Tu padre me pidió que te lo entregara. Dentro hay $100,000. Úsalos para reparar el coche y para mantenerte mientras trabajas en él. También me dejó esta carta con una condición. Solo puedes abrirla una vez que el vehículo esté completamente restaurado. Nico sintió un nudo en la garganta. Agradeció al abogado con un apretón de mano sincero y se dirigió al viejo galpón. Allí, bajo una capa de polvo y telarañas, descansaba el automóvil. La pintura estaba opaca, los asientos cubiertos por una tela raída, y el aire en su interior olía a metal envejecido. Con cuidado, intentó encenderlo, pero el motor no respondió. La batería estaba muerta tras tantos años sin uso. Suspiró, liberó el freno de mano y comenzó a empujarlo hacia la salida. El peso del coche se hacía sentir en cada músculo y el esfuerzo le arrancaba gotas de sudor en la frente. Desde las ventanas de la casa, sus hermanos lo observaban y reían abiertamente, golpeando los cristales con las manos para llamar su atención. Nico no levantó la vista. Seguía avanzando, paso a paso, sin saber que ese vehículo arrastraba consigo un secreto capaz de transformar su destino. El trayecto hasta su nuevo hogar fue silencioso, casi solemne. Nico había encontrado una pequeña casa en las afueras, modesta, pero suficiente para empezar de nuevo. La cochera, aunque polvorienta y con olor a madera vieja, sería el lugar donde dedicaría días enteros a devolverle la vida a aquel vehículo que su padre le había confiado. El primer día lo observó como quien contempla un misterio. La carrocería estaba gastada, el metal mostraba cicatrices del tiempo y el motor parecía dormir un sueño eterno. Aún así, había en ese coche algo que le recordaba a su padre, como si cada tornillo guardara una historia. Con los $100,000 que le había entregado el abogado, pensó que el proceso sería rápido y barato. Sin embargo, pronto descubrió que cada pieza era mucho más costosa de lo que imaginaba. Las semanas se convirtieron en meses. Sus manos, antes suaves, se llenaron de grasa y heridas. Sus noches, en lugar de descanso, se llenaron de planos, catálogos y llamadas a proveedores de piezas raras. Cada componente original que conseguía era como encontrar una joya perdida. Y así, poco a poco, el dinero se fue agotando hasta que apenas le quedaba lo suficiente para comer. Cuando por fin el coche estuvo restaurado, con las piezas originales reluciendo como si fueran nuevas, Nico sintió una mezcla de orgullo y cansancio. Fue entonces cuando recordó la carta. Con cuidado, la abrió y comenzó a leer. Hola, hijo. Solo quiero pedirte un par de cosas.
La primera es que lleves este coche a un taller de autos usados y preguntes cuánto te ofrecen por él. Después, regresa y sigue leyendo. Extrañado, siguió las instrucciones. Condujo hasta un taller cercano y tras una rápida inspección, el dueño le ofreció apenas $5,000. El golpe fue duro. Nico sintió como la decepción le caía encima como una losa. Había invertido casi todo su dinero y ahora apenas le quedaba nada para vivir. Peor aún, estaba a punto de terminar su carrera en finanzas y sin recursos para costearse los últimos meses de estudios. Regresó a casa, frustrado, y retomó la carta. La segunda indicación le pedía algo aún más extraño: llevar el coche a una subasta de autos de lujo en el centro de la ciudad. Dudó, no entendía el sentido de aquello, pero algo en la voz escrita de su padre le impulsó a obedecer. Se inscribió para la subasta sin saber siquiera la marca exacta del vehículo. Fue entonces cuando un restaurador amigo del taller, al verlo, lo miró con ojos abiertos de asombro y le dijo algo que cambiaría todo. El día de la subasta amaneció con un cielo limpio, como si la ciudad hubiera decidido vestirse de gala para el evento. Nico, con el corazón acelerado, llegó temprano. Sus pasos resonaban sobre el mármol pulido del vestíbulo mientras observaba el ir y venir de asistentes impecablemente vestidos, joyas destellando bajo la luz y conversaciones en voz baja que mezclaban negocios y cordialidad. Él, con su traje sencillo y la humildad en la mirada, se sentía como un intruso en un mundo que no le pertenecía. El salón principal era majestuoso. Las lámparas de cristal colgaban como coronas brillantes, reflejando destellos dorados sobre las paredes cubiertas de tapices. El aroma a madera encerada y perfume caro flotaba en el aire. Nico tomó asiento en una de las filas del fondo, intentando pasar desapercibido, aunque no podía evitar que algunos miraran de reojo aquel vehículo que había llegado sobre una plataforma, cubierto con una lona gris. Cuando llegó su turno, el subastador, un hombre alto, de porte elegante y voz firme, se acercó al automóvil y retiró la lona con un gesto calculado. Un murmullo se propagó como una ola en la sala. Damas y caballeros, ante ustedes, un Bugatti 57 Atlantic de 1940, anunció. El nombre parecía electrizar el ambiente. Varias personas se pusieron de pie, otras se inclinaron hacia adelante para verlo mejor. Nico, sorprendido, apenas entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Durante un instante, temió que se tratara de algún malentendido, que todo se viniera abajo, pero entonces el subastador, con una sonrisa profesional, declaró: comenzamos la puja en $3 millones. ¿Quién ofrece más? Un hombre de traje azul levantó la mano con firmeza. 4 millones. Casi de inmediato, una mujer elegante intervino. 5 millones. Las voces comenzaron a entrelazarse en un duelo creciente. 7 millones. 9 millones. Gritaban desde diferentes puntos del salón. La tensión crecía y Nico sentía que cada cifra golpeaba su pecho como un latido más fuerte que el anterior. De pronto, el murmullo se detuvo. Uno de los magnates más influyentes del país, reconocido por su fortuna y su colección de coches históricos, se puso de pie. Sus palabras fueron cortas, pero pesadas como el oro. 11 millones de dólares. El subastador levantó su mazo, observó la sala y al no recibir más ofertas, lo golpeó contra la mesa. Vendido. Un aplauso cerrado estalló y Nico sintió que la respiración se le aceleraba. El comprador se acercó para estrecharle la mano, pero Nico apenas pudo reaccionar. Su mente estaba en otra parte.
recordando la voz de su padre. Los días en el taller improvisado, el olor a aceite, las noches sin dormir, con manos temblorosas, sacó la carta que aún guardaba doblada en su bolsillo. La abrió lentamente y continuó leyendo. Hijo, quería que supieras algo. En el lugar correcto y bajo las circunstancias adecuadas, tu valor será reconocido. No juzgues nunca a las personas por lo que poseen. Conócelas primero y descubrirás que quienes saben apreciar lo harán por lo que eres, no por lo que tienes. Si alguna vez no te valoran, no te molestes. Significa que estás en el lugar equivocado y rodeado de la gente equivocada. Busca siempre a quienes reconozcan tu verdadero valor y nunca permanezcas donde no eres apreciado. Cada palabra era como una caricia al alma. El papel temblaba entre sus dedos y las lágrimas que se negaban a caer finalmente comenzaron a brotar. El mensaje iba más allá de los consejos de vida. Era un legado invisible, un mapa para navegar la incertidumbre, una advertencia disfrazada de ternura. No te quedes donde no te valoran. No te vendas por aceptación superficial. No pierdas tu esencia por encajar. Y sobre todo, nunca te olvides de quién eres. Nico levantó la vista y por primera vez miró el coche con otros ojos. Aquel vehículo que durante años había sido objeto de burlas, desprecios y chistes familiares, ahora le parecía un tesoro, no por su valor económico, sino por lo que representaba: resistencia, dedicación, historia. Era una prueba silenciosa de amor, una metáfora con ruedas. Vendió el coche a buen precio, sí, pero el dinero fue lo de menos. Con ese impulso, saltó sus estudios de ingeniería mecánica, viajó al extranjero, aprendió de los mejores y poco a poco invirtió en su primer taller. No tardó en destacarse su ética, su entrega, su atención al detalle. Todo le venía de casa y en menos de una década había creado una red de talleres sostenibles que empleaban a jóvenes sin recursos, enseñándoles, como su padre le enseñó a él, a escuchar lo que hay más allá de los motores. Sus hermanos, cuando supieron lo ocurrido, quedaron atónitos. Jamás imaginaron que aquel montón de chatarra se convertiría en el punto de partida de algo tan grande. Algunos sintieron culpa, otros envidia, pero sobre todo una profunda admiración. Hoy, Nico vive en una casa modesta, rodeado de árboles y silencio. Tiene una esposa que comparte su visión de vida y 3 hijas que, cada noche antes de dormir, le piden que les cuente la historia del coche mágico. Y él, con la carta original aún guardada en una caja de madera, se la lee en voz alta, una y otra vez, como quien repite un conjuro antiguo, porque en cada frase de esa carta vive su padre, y con cada relato, Nico les recuerda a sus hijas que el valor real no se mide por la apariencia ni por el reconocimiento inmediato, sino por la coherencia entre lo que uno es y lo que decide mostrarle al mundo. Y así, mientras la historia de Nico llega a su fin, en otro rincón del mundo, un joven desconocido estaba por aprender una lección similar a través de un acto inesperado de honestidad tan poderoso que cambiaría su vida para siempre. Desde el día en que nació, la vida de Elías Romero transcurrió entre el olor a cuero y pegamento en una casa modesta de barrio obrero, donde su padre y generaciones anteriores habían remendado zapatos con paciencia heredada. Creció viendo cada amanecer marcado por el sonido del martillo sobre las suelas y el saludo rutinario de vecinos en calles de tierra. Aunque nunca conocieron la abundancia, sí se aferraron al orgullo del trabajo bien hecho. Pero a medida que crecía, Elías comenzó a percibir cómo ese oficio, antaño digno, se volvía obsoleto frente a un mundo que ya no esperaba a nadie. Así, entre el respeto a sus raíces y la ambición de romper el ciclo,
empezó a forjarse como alguien distinto, silencioso, decidido y dispuesto a cambiar su destino. «Papá, ¿por qué solo me tuviste a mí?», le preguntó una vez, con la ingenuidad de quien apenas entiende la carga de la pobreza, porque un hijo es suficiente para no dividir la miseria en partes pequeñas, respondía el padre, sin mirar, concentrado en su costura. «Mejor uno que tenga lo justo que muchos con hambre», era una frase que repetía como un mantra heredado, más resignado que convencido. Elías no sabía si esa respuesta era sabiduría o resignación, pero lo marcó. El día que cumplió 17 años, algo cambió dentro de él. No fue un hecho puntual, sino una sensación acumulada de insatisfacción. Empezó a imaginar otros caminos, otras formas de vida. Se preguntaba una y otra vez, ¿cómo podemos esperar algo diferente si hacemos siempre lo mismo? Soñaba despierto mientras martillaba suelas. Su cabeza bullía con ideas: diseñar su propio calzado, venderlo a gente con poder adquisitivo, reinventar el oficio de su familia. Pero cada vez que pensaba en hablar de sus planes, el peso de la mirada de sus padres lo frenaba. Temía defraudarlos, temía parecer ingrato. Aún así, las preguntas crecían. ¿Y si el problema no son los zapatos chinos? ¿Y si el problema somos nosotros, que no sabemos adaptarnos? Veía como la clientela disminuía. Un arreglo costaba $10, un par nuevo, 9. Nadie quería esperar 3 días por un remiendo si podía comprar zapatos listos en un supermercado. «Ya no tiene sentido este trabajo», murmuraba su padre, mirando las estanterías vacías. Elías sentía la tristeza de su padre, pero también una rebelión creciendo. Sabía que respetar el pasado no significaba estar atado a él, y en medio de ese cruce de sentimientos nació una decisión. Quería cambiar su destino. No sabía cómo ni cuándo, pero ya no podía esperar más. Fue así como, sin saberlo, se preparaba para enfrentar el momento más decisivo de su vida. Durante años, los productos chinos fueron nombrados en casa como si se tratara de un enemigo invisible, una amenaza silenciosa que había llegado para robarles el pan. «Nos quitaron el trabajo, los muy desgraciados», murmuraba el abuelo cada vez que una tienda del barrio cerraba. Elías había crecido escuchando esas frases, cargadas de rabia y resignación. Su padre también lo decía, aunque con menos rabia y más cansancio. Antes uno cobraba $10 por un buen remiendo. Ahora la gente compra zapatos nuevos por 9. ¿Quién va a esperar 3 días por un arreglo? Al principio, Elías repetía esas ideas como verdades absolutas, pero con el tiempo, algo comenzó a incomodarlo. Empezó a hacerse preguntas en silencio, mientras pegaba suelas o cortaba plantillas. ¿De verdad era culpa de los demás? ¿O era que ellos, aferrados a lo mismo de siempre, se habían quedado atrás? Un día cualquiera, sin decir nada, cruzó la ciudad y llegó a un barrio donde las casas parecían recién pintadas y los autos brillaban como espejos. Las aceras estaban limpias, las vitrinas repletas de cosas caras, y los niños jugaban en parques que parecían sacados de una película. Se quedó allí, parado, como si esa vida le hablara desde el otro lado de un cristal invisible. ¿Y si yo pudiera venderles algo a ellos?, pensó. Algo bien hecho, que dure, algo con historia. El sueño creció durante semanas, hasta que se atrevió a compartirlo. «Papá», dijo una tarde, mientras alisaban la suela de unas botas viejas, «¿y si en lugar de solo arreglar zapatos, fabricáramos los nuestros?» Su padre lo miró sorprendido, como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Fabricarlos?»,
repitió con el ceño fruncido. Sí, zapatos buenos, de verdad. Yo podría ir a venderlos en la zona rica. Allá la gente se queja de que todo se rompe rápido. Quizás paguen más por algo duradero. El hombre no dijo nada al principio. Bajó la mirada y se quedó pensativo. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Fue apenas un gesto, pero en sus ojos apareció algo nuevo, una chispa, como si, después de mucho tiempo, volviera a recordar que soñar también era parte del trabajo. Los ojos del padre brillaron con una luz que no se veía desde hacía años. No necesitó muchas palabras. Su respiración profunda y el modo en que se irguió bastaron para que Elías supiera que había despertado algo. Mientras el muchacho le hablaba sobre las herramientas antiguas guardadas en el galpón, aún útiles, aunque cubiertas de polvo, el hombre apenas murmuró: «Ni recuerdo la última vez que entré ahí». La rutina, inmutable y gris, había consumido su memoria y sus ganas. Antes de que la duda volviera a cerrarle los ojos, Elías decidió actuar. Pidió ir a la ciudad, prometiendo regresar en una hora con un primer encargo. Su padre asintió en silencio, como si aquel simple gesto fuera el comienzo de algo mayor. Al salir, la calle le pareció distinta. El aire mezclaba olor a pan caliente y gasolina. Los toldos filtraban rayos dorados y el bullicio urbano tenía hoy un ritmo alentador. Caminó sin detenerse hasta llegar a una esquina donde el viejo amigo de su abuelo, un lustrador de zapatos, seguía en su puesto de siempre. Saludó con una sonrisa, pero su atención estaba en otra parte. Se quedó escuchando las quejas de los clientes que hablaban de la mala calidad de los nuevos zapatos. «Ya no duran nada», decían. Era como si el momento se estuviera gestando solo. Entonces lo vio, un hombre corpulento, de traje arrugado y habano encendido, que llegó lanzando maldiciones al aire. Con desdén, comentó que llevaba todo su capital, $10,000 en un maletín, y que buscaba un negocio en el que valiera la pena invertir. Elías sintió que debía hablar, presentarle su idea, pero el momento no llegó. El hombre se levantó bruscamente, abordó un taxi y desapareció entre el tráfico, y ahí quedó el maletín. Elías lo observó, inmóvil. El bullicio a su alrededor pareció desvanecerse. Se acercó con cautela. El cuero estaba aún tibio. Al abrirlo, los fajos de billetes perfectamente ordenados lo dejaron sin aliento. $10,000. Para alguien como él, aquella suma era una línea entre dos mundos. Con eso podría terminar la casa, comprar maquinaria, rescatar los sueños que su familia había enterrado bajo años de resignación. Por unos segundos, cerró los ojos y se permitió imaginarlo todo. El taller funcionando, su padre erguido, su madre sin contar monedas al final del mes. Pero en esa misma imagen irrumpió otra. Su padre inclinado sobre un zapato, su abuelo susurrando cifras mientras apretaba los labios con frustración. La posibilidad de llevarse el maletín y no decir nada se le presentó con una claridad tentadora. Y sin embargo, la sola idea de saberse ladrón le provocó un nudo en el estómago. El viejo lustrador regresó sin prestar demasiada atención. Al ver el maletín, solo comentó: «Bonito». Antes de volver a su rutina con un nuevo cliente, el muchacho aprovechó la distracción para preguntar con fingida indiferencia si sabía a dónde solía ir ese hombre después de pasar por allí. El viejo apuntó, sin vacilar, hacia una cafetería al otro lado de la plaza. El joven se levantó con el maletín junto al costado. En cada paso sentía el peso creciente de la decisión.
Por momentos pensaba que, para un empresario de aquel calibre, $10,000 no serían gran cosa, pero otra voz, más baja y más clara, le recordaba que lo correcto no se mide por la fortuna del otro, sino por la decencia de uno mismo. Frente a la cafetería, se detuvo. Los ventanales amplios dejaban ver un interior bañado por la luz del mediodía. Los camareros iban y venían entre mesas ocupadas, y entre sombras y reflejos, algo o alguien parecía a punto de reconocerlo. Se levantó con el maletín pegado al costado, sintiendo que pesaba más de lo que indicaba su contenido. En cada paso, la duda y la determinación libraban una batalla silenciosa. Parte de él insistía en que, para alguien con un negocio en aquella zona, esa cantidad no sería más que una molestia. Otra parte, más callada, pero más firme, le recordaba que la integridad no se mide en proporciones. Cuando la fachada de la cafetería apareció ante sus ojos, con sus ventanales amplios y su letrero cuidadosamente pintado, se detuvo. Observó cómo la luz del mediodía bañaba las mesas del interior, cómo los camareros iban y venían entre las sombras y cómo, tras el cristal, algo parecía a punto de estallar. Se quedó inmóvil ante la puerta de la cafetería, con el maletín aún sujeto con fuerza al costado. Por un instante, no supo si avanzar o retroceder. El reflejo del sol en los cristales dificultaba ver el interior, pero distinguía siluetas que se movían con ritmo tranquilo. Con una inhalación profunda, empujó la puerta y entró. El aire acondicionado lo envolvió con un frescor inesperado, como si lo invitara a quedarse. El aroma a café recién molido, las risas bajas, el tintinear de tazas, todo parecía suceder en otro mundo. Avanzó entre las mesas con paso contenido hasta divisar, en una esquina, al hombre corpulento que minutos antes había desaparecido en el taxi. Estaba sentado, inclinado sobre la mesa, con la cabeza entre las manos. No parecía notar el bullicio a su alrededor, solo movía los dedos lentamente, como si intentara reconstruir mentalmente el contenido del maletín que ya daba por perdido. El joven se detuvo frente a él. No dijo nada al principio. Simplemente colocó el maletín sobre la mesa. El sonido sordo del cuero golpeando la madera hizo que el hombre levantara la cabeza. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Primero miró el maletín, luego al muchacho, como si no pudiera creer lo que veía. «Esto es suyo, ¿verdad?», dijo finalmente el joven, con una voz firme pero calmada. El hombre continuó con la respiración agitada, como si cada bocanada de aire lo sacase de una pesadilla. Alzó la mirada hacia Elías y sus ojos temblaron con una mezcla de gratitud que parecía liberar décadas de carga pesada. «No sabes el peso que acabas de quitarme del pecho», susurró con voz ronca, llena de alivio y sorpresa. «Estos $, son todo lo que tengo para empezar de nuevo. No puedo confiar en los bancos». Su voz llevaba el sonido cansado de quien ha vivido entre sospechas y deslealtades. Y esas palabras lo envejecían al instante. Elías asintió, sin saber qué esperar. Creyó que recibiría una pequeña gratificación, un gesto simbólico por haber devuelto el maletín, pero el destino tenía otros planes. El hombre, de complexión robusta y mirada curtida por los años, enderezó lentamente la espalda, como quien se prepara para lanzar una declaración que lleva tiempo masticando en silencio. Su mirada recorrió la cafetería con detenimiento, observando cada rincón, cada rostro, cada gesto. Parecía medir el aire, calibrar el momento exacto en que el mundo se detiene para escuchar algo importante. Finalmente, con un leve asentimiento, volvió sus ojos hacia el joven frente a él y con una voz clara resonante dijo lo impensado: «¿Quiero trabajar contigo?». Hizo una pausa breve,
Luego alzó la voz un poco más, asegurándose de que sus empleados escucharan desde el fondo del local, pero no como cliente, como socio. El silencio que siguió fue tan profundo que incluso las cucharas dejaron de moverse en las tazas. No fue una oferta casual, no fue una oportunidad lanzada al aire, fue una invitación deliberada, cargada de intención, una chispa encendida directamente en el núcleo de un sueño latente. Elías tragó saliva, sintiendo un nudo cálido formarse en su garganta. Sus ojos se abrieron con incredulidad y por un instante pareció perder el aliento. No solo lo habían escuchado, lo habían entendido. Y no cualquier persona, sino aquel hombre del que todos hablaban, el empresario exigente, duro, pero visionario. Con voz temblorosa pero firme, Elías se incorporó ligeramente y habló. Su historia fluyó entre las mesas como un río de memoria y propósito. Contó cómo su familia había trabajado con cuero desde que tenía memoria, cómo las manos de su abuelo cosían sin patrones, guiadas solo por la intuición, y cómo él había crecido rodeado de olores, a betún, a madera vieja, a clavos oxidados y sueños inacabados. Pero lo suyo no era solo seguir la tradición. Él quería reinventarla, crear algo eterno, algo que no se desgastara con el tiempo. Zapatos inmortales, dijo con decisión, no solo resistentes, sino fieles, que acompañen a quien los lleve en cada paso de su historia. La propuesta, aunque arriesgada, tenía la belleza de lo auténtico. Era más que un producto, era una promesa, y el hombre que tenía frente a él, acostumbrado a los discursos calculados, se dejó seducir por la pureza de esa visión. Sonrió, no ampliamente, sino con esa ligera curva en los labios que anuncia algo importante. Luego, sin apartar la vista, se inclinó hacia adelante y de su billetera extrajo un billete de $100. Lo colocó sobre la mesa con delicadeza y lo deslizó hasta los dedos de Elías, como si sellara un pacto silencioso. Esto es un adelanto, anunció con voz grave, cargada de intención. Tienes 3 días. Elías lo miró, sin comprender del todo. 3 días para traerme ese par. Tus zapatos inmortales. Si me demuestras que existen, entonces lo que venga será tuyo. No hablo solo de dinero, te hablo de futuro. Todo mi capital, toda mi red estará en tus manos. El silencio volvió a reinar, pero esta vez tenía otro tono, el de las miradas que se cruzan cuando algo grande está por comenzar. El aire estaba cargado de una tensión dulce, eléctrica, como la que se siente segundos antes de que el telón suba en una obra que nadie quiere perderse. Para Elías, esas palabras no eran una oportunidad más, eran el eco de todas las noches en las que trabajó en secreto, de cada diseño descartado, de cada sueño defendido en silencio. Era el estallido silencioso de un futuro que hasta entonces solo había dibujado en su mente una y otra vez, y en ese instante lo supo. Su vida acababa de cambiar para siempre. Regresó a casa con el billete bien apretado entre los dedos, como si al soltarlo fuera a desvanecerse. No esperó a sentarse ni a tomar aliento. Abuelo, creo que conseguí algo grande, dijo sin poder contener la emoción. El anciano lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo, pero al escuchar los detalles no hizo más preguntas. Se levantó y caminó con paso lento, pero firme hacia el viejo galpón del fondo. «Ven conmigo», murmuró. Allí, entre telarañas y polvo acumulado por décadas, descubrieron un rincón que el muchacho nunca había explorado a fondo.
Las herramientas no solo estaban ahí, esperándolos, brillaban como si el tiempo no las hubiese tocado. Hormas de madera, cuchillas de precisión, prensas de hierro forjado, una herencia dormida. No sabía que teníamos todo esto, murmuró el joven, pasándole un trapo a una vieja máquina. Porque nadie lo tocaba desde que tu bisabuelo murió, respondió el abuelo, tocando con reverencia un molde. Pero aún sirven, y tú los harás servir. Se pusieron manos a la obra. Basándose en su experiencia, reforzaron cada zona del calzado donde normalmente se producía el desgaste, y el abuelo revisó con minuciosidad la piel que habían comprado, midiendo su flexibilidad y resistencia. El trabajo les llevó largas horas, pero finalmente obtuvieron 6 pares terminados, 1 para él y 5 de reserva. Se pusieron manos a la obra de inmediato. Durante 3 días casi no salieron del galpón. Mientras cortaban, cosían y pegaban, hablaban poco, solo lo justo. A veces compartían recuerdos, otras se corregían en silencio. El joven reforzó las zonas más propensas al desgaste. El abuelo probó cada material, revisó cada costura. Vamos a hacerlas bien, que duren más que nosotros, decía con una sonrisa cansada. Cuando por fin terminaron, colocaron 6 pares sobre una mesa improvisada, 5 para entregar, 1 para probar. El cuero brillaba sutilmente bajo la luz tenue. El joven regresó al café con los zapatos en una caja. El hombre los recibió con gesto serio. Los usaré durante 1 año. Si siguen enteros, hablamos. Pasaron los meses. El joven siguió trabajando con su abuelo, perfeccionando el diseño, soñando en voz baja. A veces dudaba, pero nunca se detuvo, hasta que, justo al cumplir los 18, el hombre regresó, esta vez con otra mirada, más cercana. ¿Reconoces estos zapatos?, dijo al levantar el pie. Estaban casi intactos. Has cumplido. Ahora cumplimos nosotros. Le tendió unos papeles con un contrato sencillo. Anunció que transformarían su casa en una pequeña fábrica, que ya había hecho el primer pedido grande, que pronto levantarían un local más amplio, y antes de irse, le lanzó unas llaves. Es tuyo, lo mereces. Era un auto nuevo, brillante bajo el sol. El muchacho no supo qué decir. El abuelo, desde la puerta, simplemente levantó el pulgar. Hoy, frente a un ataúd cubierto de flores sobrias, el joven ya hombre sostiene esa misma llave en el bolsillo. El hombre que creyó en él había muerto sin familia. Le dejó todo. En la nota, escrita con tinta negra y letra firme, solo decía: eres íntegro. Eso vale más que cualquier fortuna. No cambies nunca. Mientras el incienso flota en el aire, Elías comprende algo que antes solo intuía, que todo comenzó aquel día, no por suerte, sino por decisión, porque quien actúa con rectitud, tarde o temprano, encuentra su destino. Al final, tanto Nico como aquel joven zapatero nos demuestran que el destino no siempre se mide por lo que heredamos, sino por las decisiones que tomamos cuando nadie nos está mirando. Un coche viejo y un maletín lleno de dinero podían haber sido solo objetos, pero en las manos correctas se convirtieron en llaves para abrir futuros que parecían imposibles. La vida, a veces, no cambia con grandes gestos, sino con la valentía de hacer lo correcto, incluso cuando es más difícil. ¿Y tú has pensado alguna vez cuál sería tu elección si el destino te pusiera a prueba? Déjame tu respuesta en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia y suscríbete para no perderte las próximas, porque quizá la próxima lección que cambie tu vida esté en el siguiente relato.